Mateo 5, verso 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre Santo, te adoramos y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Tú eres digno, Padre, de ser exaltado y de ser alabado en gran manera. Te damos gracias por el gran privilegio, Padre, que nos das de poder congregarnos, de poder estar juntos como iglesia, como hermanos, para ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo selle esta palabra, Señor, en nuestros corazones, que podamos no solamente comprenderla, sino que podamos nosotros ponerla en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y estar deseosos de vivir en ella, Señor, de cumplirla, de andar en ella, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas obrando en nuestras vidas. Reconocemos nuestras muchas imperfecciones, reconocemos que somos pecadores, Señor, que estamos en el camino todavía, Señor, que nos resta mucho camino por recorrer. Oramos, Padre, para que nos ayudes, Señor, que tu diestra poderosa nos sustente, Señor, a lo largo de todo ese camino, que tu hermosa palabra, Señor, siga moldeándonos, Padre, que sigas instruyéndonos, enseñándonos, Padre, capacitándonos para vivir conforme a tu voluntad, Señor, y para poder servir, para poder ministrar a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Nos entregamos a ti en este día, nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras mentes, las sujetamos en obediencia a ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a despojarnos, Señor, de todo lo que nos puede impedir, todo cansancio, todo afán, todo temor, toda duda, Señor. Ayúdanos, Padre, a despojarnos, Señor, de todo eso, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, de todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que menciona anterior a estas palabras que hemos leído en este momento, miramos cómo el Señor dejó en claro que Él no había venido a abrogar la ley, que no había venido a sustituir una enseñanza por otra, sino que había venido a cumplir la ley, ¿verdad? Que había venido a ampliarla, a profundizar en ella, a enseñarnos el verdadero sentido de la ley. Entonces, al leer estas palabras, al escuchar estas palabras, los discípulos y nosotros, al estar leyéndolas en esta mañana, estamos libres de toda esa confusión, que sabemos que el Señor no vino a cambiar una enseñanza por otra, ni vino a desechar la ley. Por eso cuando comenzamos leyendo estas palabras que dicen aquí, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego cuando dice, pero yo os digo, entendemos esto, que no está desechando una cosa para poner otra en su lugar, sino que el Señor Jesús, hermanos, al hablar y decir, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, está haciendo referencia el Señor al sexto mandamiento, que literalmente dice así, no matarás, y que Dios, Jehová, el Padre,
directamente, con voz audible, le habló a Moisés, a su siervo Moisés, cuando le llevó al monte Sinaí y le dictó la ley, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. De hecho, la primera tabla, antes de que Moisés la quebrara, fue escrita con el dedo de Dios directamente. Entonces el Señor se está refiriendo a este mandamiento que Dios le dio a Moisés. Cuando dice que fue dicho a los antiguos, habla de la enseñanza que a partir de ese momento los maestros judíos hicieron, no solamente de ese mandamiento, sino de todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. La manera en que los maestros judíos a todo lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que ellos hicieron de estos mandamientos. Oíste que fue dicho, no matarás. Es malo, es pecado, un pecado terrible, tremendo. Es lo peor que un ser humano puede cometer en esta vida, quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, estamos de acuerdo que es un terrible pecado, que no solamente para Dios es algo aborrecible, sino que aún para el ser humano es algo que se castiga con años de cárcel. En Estados Unidos y en otros lugares, pasar el resto de los días en una prisión o inclusive llegar a morir como castigo por causa de quitarle la vida a otro ser humano. Mas sin embargo, hermanos, los judíos habían hecho de este mandamiento algo únicamente para cumplir un propósito externo. Cumplir ese mandamiento, evitar quitarle la vida a otro ser humano, y por esa razón entonces yo quedar justificado. No he matado a nadie hasta este momento, no le he quitado la vida a nadie, entonces a partir de ese momento yo me considero justificado. Podemos decir, puedo ponerle una palomita al 6º mandamiento porque lo he cumplido, lo he guardado a cabalidad. No he cometido homicidio. Habían hecho de este mandamiento algo puramente judicial, como el Señor Jesucristo lo menciona aquí, ¿verdad? Dice, cualquiera que matare será culpable de juicio, es lo que enseñaban los judíos, llevados ante el concilio, ser declarados culpables y condenados a cumplir una pena terrenal por causa de haber infringido esta ley. De hecho, los judíos, hermanos, aparte de los mandamientos que salieron de la boca de Dios, ellos habían acumulado un sinfín de mandamientos que habían salido de su malvado corazón y de sus pensamientos retorcidos, porque no es otra cosa que lo que tenemos los seres humanos. ¿Qué puede salir de nosotros, hermanos? En cuanto a las cosas espirituales, a las cosas celestiales, ¿qué puede salir de nosotros? Sino solamente pensamientos retorcidos y desviados, que era de lo que habían cubierto el mandamiento original de la palabra de Dios, a tal grado que el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 9, les dice a estos maestros judíos, le dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Habían invalidado el mandamiento original de Dios para guardar la tradición que ellos habían inventado. Entonces ellos daban una importancia más grande al mandamiento que había salido de sus malvados corazones, que al mandamiento original que Dios le había dado a los hombres. Así enseñaban ellos, hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo está enseñando la palabra de Dios. Ellos así estaban enseñando. Estaban enseñando pensamientos de hombres. Ellos estaban manteniendo al pueblo en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia espiritual, porque no estaban enseñando la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en el verso 22 dice, pero yo os digo, entonces, ¿qué es lo que el Señor está a punto de decir ahí, verdad? Porque ¿quién de nosotros o qué ser humano, hermanos, pudiera abrir una enseñanza espiritual, una enseñanza bíblica y poder decir, ustedes han oído esto, pero inmediatamente desmarcarnos y decir, pero yo les voy a decir esto? ¿Con qué autoridad nosotros pudiéramos hacerlo, verdad? Aunque hay algunos que los hay que lo hacen así.
Pero nadie más, hermanos, pues tiene ese derecho y la autoridad de hacerlo, sino solamente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de vida. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 que en el principio el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esta gloriosa persona, hermanos, es el que está parado delante de un grupo de personas y diciéndoles: ustedes han oído hasta este momento lo que les han enseñado, pero yo les digo, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, dándole el verdadero sentido de la ley. El Señor Jesucristo vino, hermanos, a ampliar el horizonte completamente de lo que ellos habían escuchado, a profundizar, a escarbar, a dar el verdadero sentido amplio que la palabra de Dios les enseñaba y que ellos ignoraban por lo corto que se quedaba, por lo insuficiente que se quedaba la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Recordemos una vez más que a partir del capítulo 5, en los primeros versículos, el Señor Jesucristo habla esa parte del evangelio tan importante que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, que tiene que ver con el momento crucial en el que todo ser humano, sin excepción, tenemos que llegar en ese punto donde recibimos nosotros por fe la salvación que Dios nos ofrece o la rechazamos. Nos habla del evangelio en cuanto a la salvación de nuestras almas, pero aquí nuestro Señor Jesucristo ya nos está hablando de las implicaciones del evangelio, de las consecuencias que hay en nuestras vidas por causa de haber abrazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor Jesús está enseñando y eso es en lo que el Señor Jesús va a profundizar cuando habla estas palabras. Dice, pero yo os digo, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, el Señor Jesús habla de detalles, hermanos, que a nosotros se nos pasan por alto tremendamente, precisamente por una enseñanza superficial, que no profundiza y que no escarba y que no explora, que no escudriña las grandes verdades espirituales que están escritas en la palabra de Dios. Como en aquellos días que los escribas y que los fariseos llenaban, hermanos, los rollos y los libros de pensamientos humanos, pero en cuanto a la palabra de Dios no profundizaban, al contrario, ponían capa sobre capa, cubriéndola cada vez más por medio de las propias enseñanzas de ellos, cubriendo, tapando, dejando en tinieblas la verdad de Dios. Pero el Señor Jesús lo que hace es que profundiza en la verdad de la palabra de Dios, enseñándonos cosas que para nosotros tal vez son pequeñas e insignificantes, pero que, como vamos a estar mirando en este estudio, que tienen una importancia vital para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios y como iglesia. Por eso el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera, no importa quién sea, seas pastor, seas líder, seas un creyente que tienes un día de convertido, que tengas 30 años de convertido, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí entramos nosotros en este detalle, porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos enojado, hermanos? Con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con tus padres. ¿Cuántos de nosotros, y que cuando hablamos de un enojo, ¿de qué hablamos? ¿De qué clase de sentimiento estamos hablando? Estamos hablando de un sentimiento negativo, hermanos. Estamos hablando de un sentimiento que nos hace daño a nosotros y les hace daño a los demás. El Señor Jesús, hermanos, está hablando de que si tú dices que no has matado a nadie y por ello tú piensas que estás justificado delante de Dios por haber cumplido ese mandamiento, no
Yo te digo, si te has enojado algún día con tu hermano, eres culpable de ese mismo mandamiento que dice, no matarás. Porque profundiza en él. Porque cuando alguien asesina a otra persona, primero hubo un sentimiento negativo en su corazón, de odio, de enemistad, de deseos de vengarse o de hacer algo en contra de aquella persona por algo negativo que había en su corazón. El Señor Jesús, hermanos, profundiza en detalles que muchos de nosotros pasamos por alto, pero que realmente ocurren todos los días de nuestra vida. ¿Y qué digo todos los días, hermano? Ocurren a cada instante de cada día de la semana en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos o nos enemistamos con personas? Desde lo cotidiano, desde el enojo de la esposa con el esposo, del hijo contra el padre, del padre contra el hijo, hasta llegar a un poquito más grande el asunto, el enojo contra el hermano en la congregación, contra la hermana, el enojo con otras personas, por el motivo, por la razón que tú quieras. Aquí no menciona cuáles motivos son válidos o cuáles no son válidos. Habla de un enojo y de una enemistad que nace en el corazón. Habla de un homicidio del corazón, de un corazón homicida. Porque no matamos únicamente, hermanos, físicamente. Cuando un asesino mata físicamente, alguien asesina a otra persona, sino que matamos nosotros, asesinamos nosotros a otras personas con nuestro desprecio, con nuestro rencor, con nuestra enemistad, con nuestras palabras hirientes. Matamos y asesinamos a otras personas. Podemos llamarnos cristianos. Recordemos que está hablando con discípulos, con sus discípulos. Les está enseñando el evangelio, hermanos. Los está llamando a la salvación y les está diciendo, de aquí en adelante ustedes van a vivir así. Atrás de este mandamiento hay unas implicaciones tremendas. No crean únicamente que es lo que miran por encimita, no matarás. No. Es la cotidianidad de todos nosotros, hermanos. A mí me llama mucho la atención, porque estas dos enseñanzas, del verso 21 al 26 y la del 27 al 30, que está hablando primeramente de las enemistades, y en el versículo 27 que está hablando del adulterio, nos habla, hermanos, de las cosas más comunes que suceden, lamentablemente, dentro de la iglesia. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, y la enseñanza que vamos a tener por fe la semana entrante, el adulterio. ¿Cuánto daño ha causado, hermanos, el adulterio, las fornicaciones, las inmoralidades sexuales dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? Por eso el Señor Jesús se detiene con sus discípulos como debe de ser, enseñarlos al detalle, poco a poco, no importa lo que tarde en ello. Decíamos la semana pasada que no quiere decir porque nosotros duremos 5 minutos en leer los 2 capítulos, eso fue lo que duró la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino al Señor, hermanos, desmenuzando y detallando para sus discípulos esta tremenda enseñanza. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de los Gálatas, el capítulo 5, verso 15, que es una carta para una iglesia, para hermanos en Cristo que se estaban desviando, que necesitaban ser corregidos, pero hermanos al fin. Y en el capítulo 5, versículo 15, en el verso 14 leemos, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjese las palabras que usa. Dice, si os mordéis y os coméis. Obviamente, el apóstol Pablo no está hablando literalmente, está hablando de una manera figurada, pero tratando de darnos a entender la condición en la que estaba la iglesia cuando menciona estas palabras: os mordéis y os coméis
unos a otros. Pues cuídense de que no se consuman unos a otros. Porque había enemistad, porque el fruto de las obras de la carne estaban a flor de piel en los creyentes de esa iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no profundizaban en la palabra de Dios, porque no profundizaban en lo que Dios verdaderamente les enseñaba por medio de su palabra. Aquí mismo, en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 20 y 21, en el versículo 21 están las últimas dos obras de la carne. El versículo 20, perdón. Las últimas dos obras de la carne que tienen que ver con las cuestiones espirituales, doctrinales, erróneas, equivocadas. Pero a partir de ahí, lo que dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Con qué empieza esta lista? Enemistades. Pues las enemistades es lo más común que puede haber, hermano, eso es normal. Pero fíjese cómo va avanzando hasta terminar con la última palabra, homicidios. Homicidios dentro de la congregación. El propósito de la ley, hermanos, al dictar el Señor a Moisés esta palabra, esta frase, no matarás, no significa únicamente dejar de hacer algo. No significa únicamente una prohibición, una lista de cosas que no podemos hacer. Esta palabra no matarás significa, hermanos, profundizando en ella, significa que nosotros como creyentes, al entenderla, comprenderla, al estar mirando lo que nosotros estamos viendo aquí, significa que nosotros debemos de crecer espiritualmente. Significa que nosotros debemos de madurar en la fe al comprender, al entender las implicaciones de los mandamientos de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Significa que nosotros lleguemos a conocer más a Dios. Porque ¿qué es lo que a nosotros nos impide el poder conocer a Dios? ¿Qué es a lo que a nosotros nos impide poder ver en un sentido figurado el rostro del Señor? ¿Qué es lo que a nosotros nos impide como cristianos o como pueblo que nosotros lleguemos a conocer íntimamente a Dios si no es el pecado en nuestras vidas? Entonces, esta enseñanza del Señor Jesucristo, hermanos, no es un dedo acusador, no es una palabra de condenación, es una palabra de amor escarbando, escudriñando en la profundidad de los corazones de sus discípulos por medio de la palabra de Dios para librarnos de cualquier cosa que nos pueda impedir llegar a un crecimiento, una madurez espiritual. Muchas veces nosotros pensamos y meditamos en la razón por la cual muchos creyentes no crecen espiritualmente, no maduran espiritualmente. En la razón por la cual nosotros decimos, este varón, esta mujer no ha conocido a Dios. Y una de esas razones, la palabra de Dios nos lo dice porque no hemos conocido, no hemos entendido la profundidad del entendimiento de lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros. Estos hombres, hermanos, escribas y fariseos, preferían cubrir la ley con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, manteniendo en ignorancia a la gente, hermano. Si hay algo que vivimos en este tiempo, entre otras cosas, hermanos, es una tremenda superficialidad en la que viven muchos creyentes, muchos cristianos, tocándose temas superficiales en las iglesias, hermanos, que nos llevan tal vez a ser un poquito mejor seres humanos, un poquito mejor ciudadanos de nuestro país, un poquito mejor esposos, un poquito mejor hijos, pero no nos llevan a ser mejores hijos de Dios, que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Vivimos en una superficialidad, hermano, que muchos que comienzan su caminar en el cristianismo leyendo la Biblia, porque así tiene que ser, tenemos
Tenemos que leer la Biblia y tenemos que tener una información general de lo que hay aquí en este libro, pero que no profundizamos en ello. Que leer unos párrafos de la palabra, miramos frases que no entendemos, miramos capítulos enteros que no comprendemos, pero que no hacemos nada para tratar de comprenderlos y de entenderlos. Les decía yo al principio, yo uso, hermanos, recursos que santos, que hombres de Dios de la antigüedad y algunos de este tiempo nos han dejado para bendición de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pastores y maestros evangelistas para la edificación del pueblo de Cristo. Y muchos de ellos ya no viven, murieron, pero dejaron escritos tremendos que son para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios, hermanos, es inerrante, no contiene errores. Pero sin que esto te mueva poquito, si tienes alguna confusión, lo aclaramos en el momento del convivio, pero este libro, esta traducción contiene uno que otro error, que yo tengo que escudriñar y que tengo que buscar y que tengo que estudiar para conocer cuáles son y dónde están. Errores pequeños que no cambian el sentido de la Escritura, pero hay palabras que no entiendo, que no comprendo. Así ayune 40 días, no va a venir el Espíritu Santo a darme el significado de una palabra que no alcanzo a entender. Porque hay hombres que pagaron con su vida, desgastando su vida en la presencia de Dios y en el estudio de idiomas que nosotros no conocemos, para dejarnos a nosotros instrucción. Pero vivimos en un tiempo de superficialidad, hermano, donde los que enseñamos, los que enseñan a la palabra de Dios no quieren pagar el precio y meterse y profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Se me hace más fácil inventar temas muy que suenan bonitos, ¿verdad? Pero superficiales, que no nos llevan a conocer a Dios en la profundidad. Entonces no hay un crecimiento, hermanos. No hay un crecimiento en nuestra vida como creyentes, como cristianos, una vida superficial. Nunca estamos listos para ministrarnos a nosotros mismos, mucho menos para ministrar a otros. Y una de las causas, hermanos, que produce esa superficialidad es que no conocemos algunos de los pecados que hay en nosotros. Y uno de ellos, hermanos, del que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedarás puesto al infierno de fuego. Está hablando de palabras, hermanos, con una carga tremenda de desprecio, de odio y de rencor. No hay momento donde nosotros estemos más listos para ofender a alguien cuando estamos airados, cuando estamos enojados. Las palabras más terribles, hermanos, que hemos utilizado para herir a otros es cuando hemos estado en un momento de enojo, de ira. No es simplemente, hermanos, que digamos algunas palabras, necio o fatuo. No es simplemente el ofender con una palabra, es lo que va ahí detrás de la palabra. Lo que hay detrás de la carga que lleva esa palabra, y no es otra cosa, hermanos, que un corazón homicida. ¿Cuántas veces leemos en el periódico que una mujer asesinó a su marido, o que un hombre asesinó a su esposa, o que un hijo asesinó a su padre? Estamos hablando literalmente. ¿En dónde nació eso, hermano? Fue de repente, en un momento, sin pensar. Como dicen algunos, no sé qué me pasó. De repente estaba tirado, no sé qué me pasó, de ninguna manera. La semilla del odio, del rencor en el corazón que un día se externó
y manifestó lo que... El homicidio manifiesta verdaderamente lo que está en el corazón. El punto es que muchos de nosotros nunca se manifiesta de esa manera y nunca se va a manifestar, por lo tanto creemos que estamos bien. Pero al hablar del enojo, hermanos, yo estoy completamente cierto y seguro que todos los que estamos aquí no somos ajenos a eso. Y eso, hermanos, nos habla, lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí, poniendo algo tan aparentemente insignificante, nos habla en esa insignificancia, la seriedad del pecado. Escuchaba el otro día a un predicador, Miguel Núñez, en donde hablaba él y decía que a veces nosotros pensamos en cuestión de pecados, es un pecado pequeñito, pequeñito nada más, insignificante, y lo minimizamos. Pero luego él dice, pero si comparamos ese pecadito insignificante con el Dios grande y maravilloso y santo que nosotros tenemos, ese es un pecado aborrecible delante de Dios. Pasamos por alto muchos de nosotros eso, hermanos. Que nos enojamos, que sentimos rencor y que lo alimentamos. Y que no buscamos una solución a ello porque pensamos que no está mal. O que por alguna razón Dios nos entiende, nos comprende y lo va a pasar por alto. Pero fueron las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermano, las que estamos escuchando aquí. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, antes de continuar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se airó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo palabras muy serias a los escribas y a los fariseos, los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, les dijo necios. Cuando entró en el templo en las vísperas de la fiesta de la Pascua, y que estaban todos los vendedores haciendo mercadería de la fe del pueblo de Israel, entró, dice que tumbó las mesas con un mecate a manera de látigo, espantó a los animales que tenían ahí para venderlos, para ofrecer sacrificio, y le dijo: la palabra de Dios dice, mi casa de oración será llamada, ustedes la han convertido en casa de ladrones, como está escrito, el celo de Jehová me consume. Pero este airar de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que es el airar del Hijo de Dios, que es el celo por las cosas de Dios, que nosotros como creyentes, como cristianos, se nos permite, dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué cosas nos debemos de airar nosotros, pero sin embargo sin pecar? Por las mismas cosas que nuestro Señor Jesucristo se airó. Al mirar la multitud, como Jesús los miraba de falsos maestros, llevando al pueblo al precipicio, a la perdición, ciegos, guías de ciegos, conociendo la realidad que habla aquí, cuando dice la última frase, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, a un futuro terrible, hermanos, para los seres humanos, al mirar que muchos llevan cautivas a las personas, que no les hablan la verdad. Si hay un airar en nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo, al hablar de los falsos maestros y de los falsos profetas, fíjese la frase que usa, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Usa palabras fuertes, hermanos, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay un airamiento justo en contra de personas que están torciendo la palabra de Dios de una manera consciente para traer beneficios personales. Más aún, sin embargo, aún en esas circunstancias, dice el Señor por medio del apóstol Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que tú no te vayas a dormir con esa ira y con ese coraje, sino que sea
un celo, hermanos, que nos impulse a nosotros a algo. ¿Tienes celo por la palabra de Dios? ¿Estás enojado contra los que dan mal testimonio allá afuera, contra los que predican cosas equivocadas, cosas erróneas? Pues entonces que ese celo te lleve a ti a vivir una vida recta, íntegra, digna delante de Dios, que te lleve a profundizar la palabra de Dios para enseñar lo que otros no enseñan. Que esa ira, que ese coraje no se convierta en un enojo contra las personas. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, hermanos. Es contra huestes y principados, potestades que están en los aires, contra doctrinas de demonios, que usan a personas que sí, con su propia voluntad, ellos voluntariamente deciden caminar por ahí. Pero no habla de la ira, hermanos, del coraje entre los seres humanos por cosas cotidianas. Por mirar a mi hermano, a mi hermana, que su crecimiento es muy lento, ¿verdad? Espiritual, como que no crece y me enojo en gran manera con él. No es el asunto cotidiano, las malas interpretaciones, los malos entendimientos, no. No tenemos derecho, hermanos, nosotros a que el sol se ponga sobre nuestro enojo por esas cuestiones. El verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús está hablando a los oídos, hermanos, de hombres judíos que estaban empapados de una práctica religiosa que ellos tenían. Y cuando habla de la ofrenda, cuando nosotros leemos en Levítico, el capítulo 1 al capítulo 3, miramos las instrucciones del Señor de cierto tipo de ofrendas que el pueblo debería de presentar delante de Él. Y que no eran ofrendas por el pecado, por la culpa, por la expiación, sino que eran ofrendas de gratitud al Señor, ofrendas de paz, holocaustos. Era mi devoción al Señor, era la devoción de aquellos hombres hacia el Señor. Entonces, nosotros podemos mirar aquí cuando el Señor dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando de aquella familia, de aquel hombre, de aquel cabeza de familia que escogió entre lo mejor de sus animales para llevarlo a sacrificar al Señor, donde recorrió, hermanos, en los tiempos de Jesucristo, cuando el Señor entró al templo, la purificación del templo, había muchas miles de judíos que venían desde muy lejos, desde otros países a presentar ofrenda al Señor. Entonces llegaban al templo de Jehová, cruzaban el atrio del templo, llegaban hasta el altar donde estaba el sacerdote para sacrificar al animal. Un momento solemne, hermanos, tremendamente solemne. Instrucciones dictadas directamente por Jehová, por el Señor, cómo deberían de hacer las cosas. Entonces está aquel hombre ahí, hermanos, y el sacerdote vestido con sus vestiduras sacerdotales, con aquella solemnidad, con aquella seriedad, y de repente aquel hombre se acuerda que tiene una enemistad con alguien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues ya estoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo voy a parar todo esto tan solemne? Me voy a mirar mal, voy a esperar a que termine todo esto y enseguida voy a ir y me voy a arreglar con mi hermano. No, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Para todo lo que estás haciendo, dice. Dice, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si lo traducimos a nuestros días, ¿cuál es nuestro devocional a Dios, hermano? ¿Cuál es nuestra ofrenda al Señor? Nuestra ofrenda al Señor es que venimos y adoramos al Señor y cantamos y levantamos nuestras manos, ¿verdad? Venimos a terminar el servicio, depositamos una ofrenda monetaria aquí en esta canasta. Un servidor, mi ofrenda al Señor también es venir, compartir la palabra de Dios en una ofrenda al Señor a su servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. La ofrenda al Señor es lo que está haciendo nuestra hermana Evelia en esta mañana, compartiendo la palabra de Dios con los niños y cada una de las hermanas que ejercen ese ministerio.
La ofrenda a Jehová, nuestras hermanas cuando vienen a ministrar la alabanza, la palabra del Señor, como nos han guiado en esta mañana a hacerlo, pero si estando ahí tú te acuerdas que tienes algo que tu hermano tiene algo contra ti, deja todo lo que estás haciendo y ve y reconcíliate primero y después ven y deposita tu ofrenda. La verdad de las cosas es que aquí estamos mirando algo radical, hermano. De ninguna manera aquí estamos mirando a alguien que minimice ninguna falta ni ningún pecado. De ninguna manera estamos mirando aquí a nuestro Señor, hermanos. Aquel que nos instruye, que nos enseña, que nos dice cómo deben de ser las cosas, de ninguna manera nos está diciendo que podemos pasar por alto ciertas cosas que para Él no tienen importancia. De ninguna manera nosotros, al igual que los escribas y los fariseos, podemos nosotros atribuirnos esa autoridad y voltear las cosas y decir, oíste que el Señor dijo, pero no, yo os digo, no. Ahora lo hacemos así, es la realidad. La verdad de las cosas que hablando de lo cotidiano de las enemistades y de los enojos y los problemas de la vida diaria, la verdad es que yo creo que rara vez pudiéramos tener un servicio sin contratiempos. ¿A dónde fue Fabiola? ¿Dónde está Fabiola? No, espérense que se fue a poner cuentas con su hermano, con su hermana. ¿Dónde está la maestra? Es que fue el pastor, ¿dónde está? Es que fue a ponerse a cuentas. Porque a diario pecamos, a diario fallamos. Tenemos incluso, no es raro, hermano. No es raro que haya miembros de todos los niveles en una iglesia cristiana que tenga esos problemas y hayan pasado meses o años y no los haya arreglado. La gravedad del asunto, hermano, de estar en una congregación levantando las manos, adorando al Señor, y no quisiera yo, hermano, ser no quisiera ofender, hermanos, con mis palabras, pero es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Simplemente lo que el Señor Jesús está diciendo, no puedes venir así a traer tu ofrenda. No es posible porque Dios no la va a recibir. Tan sencillo como eso. Estamos en el capítulo 5, en el versículo 21, al principio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza a hablar de la práctica de nuestra fe. Aquí el Señor apenas está entrando en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento de la vida diaria, y lo primero que nos dice es algo importante, que no debemos nosotros de brincar ni pasar por alto, porque no nos va a permitir crecer, no nos va a permitir ser de bendición para otros. Es fácil, hermanos, somos sensibles, en nuestros corazones es fácil enemistarnos, es fácil sentirnos heridos. Fíjese lo que dice aquí, no dice, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, no nomás habla de que yo haya ofendido, hermano, sino de alguien que me ofendió a mí y que yo me siento herido y que no me deja en paz, eso. Entonces yo no puedo seguir caminando así, ni puedo seguir ni puedo seguir viniendo a predicar aquí, hermano. Por muchos meses yo tuve una inquietud muy fuerte estando aquí en esta congregación, con una persona con la que yo sentía que no me había despedido bien, hasta que dije yo no puedo más así. Hablé con esta persona, yo no ofendí a esta persona, pero una responsabilidad que nosotros tenemos, hermano, es que aquellas personas que creen que están ofendidos por alguna causa nuestra, pero que están equivocados, es nuestro deber ir y aclararle la situación, que no es así. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en tanto que dependa de nosotros, estad en paz con todos. Si hay alguien, hermano, con el que nosotros no estamos en paz,
que nosotros podamos tener la absoluta certeza que no es, porque todavía haya algo que yo pueda hacer y no lo he hecho. Que tengamos la absoluta certeza que lo hemos hecho todo y que aquella persona por decisión propia decide permanecer así. Entonces el Señor Jesús, hermano, nos está hablando de algo serio. Trayendo esa interpretación a nuestros tiempos, no podemos, no es lo ideal que vengamos y nosotros tener un tiempo de adoración levantando nuestras manos, cuando sabemos que hay cosas pendientes, que sabemos nosotros que hay algo en nuestro corazón. Tal vez si literalmente no puedas ir en ese momento, pues sí, espérate que termines, pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es, nos da esto porque no nos quiere dar margen a ningún punto donde nosotros podamos agarrar y estacionarnos ahí por mucho tiempo. Nos salva de la premura, de la urgencia, de ponernos a cuentas, no solamente con la persona, sino con Él. Eso nos roba la comunión con Dios, hermano. Eso nos roba el tiempo. Pues sí puedo venir y cantar aquí y sentir la emoción de los acordes de una melodía agradable que me hace olvidarme de mis problemas y pensar que estoy adorando a Dios. Pero si yo me ajusto a lo que dice la palabra del Señor, simple y sencillamente el Señor no está recibiendo eso. La enseñanza anterior, la semana pasada que leíamos, dice en el versículo 19, donde dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, esto será llamado grande en el reino de los cielos. Eso nos habla que nosotros hacemos divisiones. Los judíos hacían divisiones y marcaban cuáles eran los más importantes y cuáles no. De hecho, sí hay mandamientos, hermanos, que cumplir, que son de una devoción, hermanos, mayor que otros, pero todos delante de Dios son una mancha que no nos permite a nosotros entrar con confianza delante del trono de la gracia. La urgencia de la reconciliación con el hermano. Pero ya le pedí perdón a Dios, hermano. Sí, pero eso no es lo que dice Dios aquí, hermano. Ve con tu hermano y arréglate con él primero y después vienes y dejas tu ofrenda. Y en ello vamos todos incluidos, hermano. Todos incluidos. El verso 24, y se deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Salmo 51, 16 y 17, el salmista escribió estas palabras: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. David está hablando de este tipo de sacrificios, de adoración, de llevar un animal, lo mejor que había, en ofrenda de agradecimiento a Dios. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Si nosotros miramos en la palabra de Dios, vamos a mirar la gran importancia que el Señor le da a las relaciones interpersonales. Por eso cuando el Señor dijo, el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. Es su principal sello, su principal marca, en que os améis los unos a los otros. Esa es la marca del creyente, del cristiano. No es la frase que leía. De hecho hay un libro ahí que tengo ahí en la casa que tiene ese título del versículo que leímos, Gálatas 5:15, os mordéis y os coméis unos a otros.
Lamentablemente el sello de muchas iglesias viene siendo ese, hermano. Nosotros sabemos para que tener una iglesia que no sea así, no es fácil. Hay que pagar un precio, hermano. Precio grande delante de Dios. El mayor precio Él lo pagó en la cruz del Calvario, hermano. Sacrificio de expiación por nosotros en lugar de nosotros. Pero el sacrificio de nosotros es el espíritu quebrantado que menciona David, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y acuérdense, hermanos, que el Señor por medio de la salvación nos ha dejado preparados para poderlo hacer. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, los quebrantados de corazón. ¿Qué tanto trabajo, hermano, nos cuesta ir con alguien y pedirle perdón? ¿Qué tanto trabajo nos cuesta reconocer que nosotros ofendimos a alguien? ¿Verdad que sí cuesta trabajo, hermano? ¿Verdad que lo tomamos nosotros como una humillación? Como que me voy a humillar, como que el orgullo. Lo primero que tenemos que hacer a un lado, hermanos, es el orgullo. Eso es lo que nos impide, el orgullo. ¿Pero por qué? Si él me ofendió primero a mí. ¿Pero por qué, verdad, si yo? Pero si tú estás sintiendo en tu corazón esa situación, entonces anda y ve y reconcíliate con tu hermano. El Señor Jesús, hermanos, en los versículos 22 y 23 nos habla, se centra en la congregación cuando habla del hermano. Si cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí en el versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahí nos amplía, hermanos, nos amplía el espectro en el que nosotros debemos andar, que no es únicamente aquí, hermanos, entre nosotros, estar bien unos con otros, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a mirar más adelante en el versículo 38, cuando nos habla de los enemigos, el amor hacia los enemigos. Nos habla del amor hacia todas las personas, hacia aquellos que son de un carácter agradable y aquellas que no lo son, aquellas que son fáciles de tratar y a las que no son fáciles de tratar. Nos amplía aquí, hermanos, nos profundiza en su palabra, hermanos, escarba cada vez más. Porque si no estamos listos para amarnos unos a otros aquí, que tenemos una misma fe, que venimos a lo mismo, que escuchamos la misma palabra, que tenemos el mismo Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a ir allá afuera y vamos a poder estar en paz con los demás? Entonces, aquí tenemos una enseñanza amplia, hermanos. Hay una parte en el libro de los Efesios donde dice, para que conozcáis la anchura, la profundidad, la altura, todo lo que implica el amor de Dios, y que Dios nos lo muestra a través de su palabra. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que llegar, hermano? En el verso 25 y 26, se ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo, hermanos? Pronto. Entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor Jesucristo, hermanos, está utilizando figuras terrenales. Está hablando desde que empezamos en el versículo 21, está hablando que será culpable de juicio, y luego dice que será culpable hasta el concilio. Aquí abajo habla del juez y del alguacil, de la cárcel. Habla de una multa que hay que pagar hasta el último cuadrante. Está usando figuras terrenales para enseñar una verdad profunda y grande, hermanos, grande. Algunos han tomado este versículo, sobre todo los de la iglesia, el catolicismo, para enseñar acerca del purgatorio.
en donde nosotros tenemos una esperanza de salir de ahí hasta que se pague algún tipo de ofrenda para salir de ahí, pero esa no es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. En el versículo 22, que ya leímos, dice: cualquiera que diga, a la mitad del versículo, cualquiera que diga necios hermanos será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra, el infierno de fuego, hermanos, habla del Gehenna. Había un lugar en Jerusalén que se llamaba el Valle de los Hijos de Hinnom, que se había convertido en un basurero donde la gente iba y tiraba sus desperdicios y le prendían fuego, tiraban animales, incluso los asesinos iban y tiraban ahí cadáveres y les prendían fuego. Y agarraron esa ilustración de ese basurero para ilustrar la condenación a la que están expuestos aquellos que deciden, en obediencia a la palabra de Dios, ir y morar por una eternidad con Dios. Entonces, por voluntad propia deciden ir a ese lugar, y que de ninguna manera, que no hay manera de poder salir de ahí. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el capítulo 25 de Mateo, versos 45 y 46, donde el Señor está hablando acerca del día final, del juicio del gran juicio, del juicio de las naciones, en los últimos dos versículos, el verso 45 y 46. Dice la palabra de Dios: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En Daniel capítulo 12, versículo 2, el profeta Daniel, profetizando ese mismo día, el último día, el juicio delante del gran trono blanco, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es profunda y es drástica. No únicamente para que nosotros vivamos una vida correcta en este mundo, hermano. Es para eso. Pero es también porque eso define nuestro destino eterno final. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no nos está hablando que si nosotros cumplimos al pie de la letra todo esto, entonces nosotros vamos a ser merecedores de estar en su presencia por toda una eternidad. Estaría entonces contradiciendo la misma enseñanza que Él nos ha estado dando. Nos habla que todos aquellos que hemos accedido a la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios ha puesto un corazón sensible a su enseñanza, a su palabra. Dios ha puesto un oído, hermanos, que escucha, que oye la voz de su Dios, del Espíritu Santo, que oye más allá de la letra, del no matarás. Ha puesto una sensibilidad en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que cuando nosotros escuchamos palabras como esta y que miramos que ciertamente hay de esas cosas en nuestra vida, entonces nosotros vamos con el Señor y le decimos: Señor, ayúdame, ayúdame. Hay una respuesta inmediata, hermanos, del creyente, del discípulo hacia su Señor, en someter su vida completa y totalmente a su obediencia. Esta también es una palabra, hermano, para que si yo me encuentro con que no puedo ejercer esto, con que me es imposible ejercer esto, entonces yo debo de tener la precaución de regresarme al versículo 3 del capítulo 5 y empezar a leer otra vez y estudiar y decirle: Señor, ilumina mi entendimiento y ten compasión de mí. Y escuchar esta palabra que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Regresarme hasta atrás, poder entender mi condición, entender por qué no puedo perdonar, por qué ofendo, por qué han pasado años y no tengo yo la disposición, puedo pero no quiero. Entonces tengo que regresarme yo y poder entender que es por la condición que hay en mi corazón. Y que, como decíamos al principio, tengo que someter mi vida a la exposición de la palabra de Dios para que mi corazón sea continuamente amartillado por la palabra de Dios. Que su gracia y su misericordia de repente aparezca una fisura en él, un rasgo, una esperanza de que la palabra está haciendo algo en nosotros. Que al escuchar estas palabras yo diga, es verdad, algo está mal en mí. Quiero, deseo, no deseo ser así, ayúdame. Esta es la palabra de Dios, no es condenatoria, hermano. A veces por las deficiencias, por las limitaciones de los seres humanos, de los predicadores, que no alcanzamos, hermanos, a veces que no alcanzamos a abarcar con nuestras palabras la gran misericordia y la gracia de nuestro Señor. Tal vez demos la impresión de que son palabras duras para señalar, para ofender, pero de ninguna manera las palabras de nuestro Señor Jesucristo salieron de su boca con ese propósito, sino que son palabras de amor, de amor. Porque no hay, una de las peores cosas que puede haber es un corazón dañado, hermano, que ofende, que ha sido ofendido y no encontrar una solución para ello. Pero la solución, hermanos, está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Nuestro dice, que también lo vamos a estudiar más adelante, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es una oración que el Señor enseña a sus discípulos, entendiendo que Él ha cambiado el corazón de sus discípulos y los ha predispuesto para perdonar a los demás. Dios nos lo ha dado todo, hermanos, todo. Lo único que requiere de nosotros es nuestra obediencia y nuestra fidelidad a lo que Él nos dice en su palabra.